Una vez más vamos a dar lectura a este texto que está siendo el tema de nuestro seminario. Comenzando desde el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y aquí empieza a peinar. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben. Ándale, no eres la autoridad, ¿verdad que no? Tú necesitas estar representando y sometido a la autoridad. Debes amar a tu mujer como a tu mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Qué implicación tan grande, ¿verdad? Ya la vamos a platicar después. Porque nadie aborreció jamás a su carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Generalmente a las personas y en las circunstancias nosotros de autoridad o autoritarismo no solemos dar explicaciones. Es más, cuando nosotros se nos manda algo no se nos pregunta en nuestra opinión y menos se nos dan razones para obedecer. Pero la Biblia sí nos da razones y esta charla que concluye la anterior pretende darles a las chicas 3 razones bíblicas por las cuales es necesario estar sujetas a sus esposos. 3 razones. Vimos muchos argumentos, ¿qué no es? Las implicaciones, los parámetros, el cuadrilátero, estos 4 puntos en los cuales nos pone límites el Señor con este principio de Romanos 13. Pero en este texto, si lo observamos de cerca, vamos a encontrar 3 razones por las cuales es importantísima la sumisión. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y yo aquí, que tengo la mala costumbre de rayar mi Biblia, puse aquí, como al Señor, le puse un número 1. Esa es la primera razón. Como al Señor. Y lo decía Fermín, es parte de mi obediencia a Dios. En ninguna parte de la Biblia se nos dice que un hombre o una institución humana merezca esta obediencia y completa sumisión que solo a Dios le pertenece. Ustedes recuerdan aquellos discípulos ante el concilio de Jerusalén, mismo concilio que condenó a muerte a nuestro Señor, les llamó y ferozmente les intimó a no hablar en el nombre de Jesucristo. Después de que los cuates, en el nombre del Señor, Dios a través de ellos había sanado a un paralítico. ¿Lo recuerdan? Ahí en el capítulo 3. En el capítulo 4 son por la autoridad, intimados a no hablar más en el nombre de Jesús. Y contestan de una manera brillante uno de los grandes principios de la sumisión, que es: juzguen ustedes, oh autoridad, si es justo delante de Dios obedecerles antes a ustedes que a Dios. La obediencia a Dios es ilimitada, no tiene límites. Y no se puede comparar con ninguna otra autoridad porque Dios finalmente es el juez. Dios es la autoridad y no hay autoridad sino de parte de Dios. Y todas las formas y todas sus versiones representan la autoridad de Dios. Pero es un principio, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y todos de una u otra manera la representamos. Por tal razón, cuando aquí leemos en Efesios 5, como al Señor, nos está hablando de esto, de la motivación de todos nosotros que estamos llamados al sometimiento para obedecer. Porque esto agrada a Dios. Porque al someterme, me estoy sometiendo directamente a mi máxima autoridad, que es Dios. Esa es la primera razón, mi motivación. La segunda razón es la siguiente frase, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Si ustedes tienen la mala costumbre de rayar sus Biblias, bueno, pues pónganle ahí un número 2. Y yo aquí tengo mis notas y todo, y en estos 3 puntos puedes tener un buen mensaje o charla con respecto a esto de la sujeción. Así es que el punto número 2 es principio de la creación de Dios. Es un principio bíblico
que tiene su origen en la creación de Dios. El marido es cabeza de la mujer. Definamos rápidamente qué es cabeza. Es un término administrativo que implica responsabilidad. Si de repente un gerente, cabeza de un departamento, las cosas van mal, su autoridad superior inmediata no va a ir con otra persona en el departamento, sino con el gerente, con la cabeza, con el responsable. Por eso Fermín, no dando opiniones, sino hablando la palabra de Dios, decía que cuando un matrimonio marcha mal, al que Dios responsabiliza es a la cabeza, es al capitán. ¿Quién mandó la jugada? El capitán. Pues el capitán entonces es responsable o del gol o de la derrota. Así es que este principio de cabeza no es primeramente un privilegio, sino una grande responsabilidad que tiene implicaciones prácticas tremendas. Tenemos opiniones con respecto a paseos, con respecto a metas en la escuela de los niños, con respecto a comisiones de limpieza en la casa con los niños. Y cuando no nos ponemos de acuerdo, entonces me neutraliza y me impide responder a mi llamado de ser aquel que dirige. Así es que muchos de nuestros problemas en ese sentido es eso, neutralizar a aquel que es el responsable directo ante Dios de darle rumbo y dirección al plan de Dios en el hogar, porque nosotros lo único que hacemos, repito por quinta vez, y lo voy a repetir mucho, es representar la autoridad de Dios en mi hogar. Y en el momento que la dejo de representar, pues ya no está obligada mi esposa, está sujeta a mí. Así que esto de cabeza es un término administrativo que implica responsabilidad. Si tu mujer tomas decisiones, si tu mujer, porque tu marido es un irresponsable, lo único que estás haciendo es hacerlo más irresponsable, más vago. Dale chance que las cosas de pronto lleguen a una crisis que le hagan despertar. Permítele a él tomar su papel de esto, de capitán, de administrador, de responsable. Habemos muchos maridos, y me incluyo, ¿verdad?, para que no sientan la pedrada celestial. Si ves de que hay nomás de aquí para allá, pues no se vale, la verdad. Bueno, por lo menos a mí no me late ese rollo. Así que habemos muchas personas que no estamos respondiendo, dando cuentas a Dios. Porque hay este mal funcionamiento, esta disfuncionalidad en nuestros hogares, en que las mujeres están tomando responsabilidades que a los hombres les corresponde. Proveer es una de ellas, etcétera, etcétera. Y eso les hace más flojos. Muy bien, así es que la segunda razón es porque es un principio que tiene su origen en la creación de Dios. ¿Por qué no echamos un vistazo rápido a Génesis 2? Y ahí vamos a ver. Hay un mito por ahí. Cristo dijo, muchos se equivocan por desconocer las Escrituras y el poder de Dios. Y aquí los matrimonios semillosos traemos dos cosas en el corazón, ¿verdad que sí? Conocer las Escrituras y conocer el poder de Dios. Nuestras oraciones, todos los tiempos que estamos meditando y orando al Señor, estamos pidiendo dos cosas. Señor, abre nuestros ojos y nuestro entendimiento a tu palabra y a tu poder. Y esa es la oración de Efesios también, en el capítulo 1, y la platicamos también los varones esta mañana en el devocional. Así es que vamos al principio. Qué importante es el origen de las cosas para que toda controversia se termine. Capítulo 2, Génesis, versículo 18. Dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y el Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Eso es muy interesante porque hay un mito. El mito es el siguiente. Antes de la caída, antes de la rebelión del hombre, Adán y Eva eran iguales en posición delante de Dios. No fue sino la caída la que produjo el hecho de que el hombre se enseñoreara de su mujer. Entonces el razonamiento sigue, o seguiría, no alineado a la Biblia, porque ahorita vamos a traer pues a tierra todo argumento que se levante en contra de los principios bíblicos. Pero el argumento seguiría más o menos así, y existe. Si Cristo me vino a redimir de la maldición, y lo he reconocido como mi Señor y Salvador, y me ha llevado otra vez a ese ideal de comunión con Dios, a mí y a mi esposa, más bien es un argumento de las esposas.
a mi esposa, a mi esposo y a mí. Entonces volvemos a no tener diferencia en cuanto a nuestras funciones, ¿verdad? Y el principio de igualdad, que ya vimos que la sumisión no deja a un lado, pues existe. En otras palabras, esto de la sumisión piensan muchos que es originado por la caída del hombre. Y esto no dice la Biblia, vamos a leer ahora sí. Si fuese así, y cuando yo vengo a Cristo, entonces ya las mujeres no están obligadas a someterse, porque volvimos a ese estado ideal de comunión y de amistad con Dios cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Así que Génesis 2:18, leímos ya esto, donde Adán le pone nombre a todo ser viviente, ¿verdad? Y es muy interesante que en la cultura judía y en el pensamiento judío, poner nombre es un ejercicio de dominio. Yo le puse nombre a mi perrito, bueno no, se lo puso a mi hijo al que se lo regalé, ejerciendo su dominio sobre el perrito. Cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia, en el libro de Daniel, siendo Nabucodonosor el rey de Babilonia, llamó al jefe de sus eunucos y le dijo, ¿sabes qué? Tráeme a jóvenes muchachos de este pueblo cautivo con ciertos lineamientos. Tú lo ves en el capítulo 1. Y este jefe de los eunucos los llama y dice que ejerció dominio sobre ellos y les puso nombre. ¿Saben el nombre de Daniel cuál era? Belsasar. ¿Y saben quién se lo cambió? No tenía mal gusto. Este jefe de los eunucos. Tú te vas a llamar Daniel. Estaba ejerciendo dominio, estaba ejerciendo autoridad. Volviendo a Génesis. Bueno, y de esos ejemplos está lleno el Nuevo Testamento. Lleno. Pero no quería decir el principio sin tener un apoyo bíblico porque pues igual nos hubiéramos quedado así medio viendo a la lámpara. Así que Adán lo que está haciendo en Génesis 2, versículo 18 es ejerciendo dominio, autoridad sobre la creación de Dios. Y ahí la mujer no aparecía, ahí no existía. Por eso, repito, estamos en el argumento en el que Pablo nos dice, porque el hombre es cabeza de la mujer. ¿Y de dónde te lo sacas, Pablo? ¿De la manga? No. Esto es un diseño que tiene su origen en el Génesis, en el diseño de Dios. Y puso a Adán nombre, versículo 20, ahí en Génesis 2, a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer. Aquí sí vemos quién es primero, el huevo o la gallina. Pablo después dice, bueno. En Cristo Jesús, hablando de nuestra posición, no de las funciones. Bueno, ya no hay ni mujer ni hombre, ni bárbaro, ni escita. Esto significa un cuate no educado y un cuate educado, judío, gentil, siervo, libre, no. Y en ese sentido, habla en ese asunto de que, bueno, también el hombre procede de la mujer. Sí, pero cuando está hablando de este principio, se remite al Génesis y dice, el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y aquí lo vemos. Del hombre tomó una costilla e hizo a una mujer. Y la trajo al hombre. Y ustedes saben, y muchos de ustedes han oído, que el material genético en el hombre es XY, en la mujer es XX, y aún la biología nos habla y da testimonio de que esto hecho obedece a la creación. En la mujer no hay material genético para crear un hombre, pero sí al revés, en el hombre sí hay un material genético para crear a la mujer. Esto obedece a un diseño. Esto da testimonio de que la palabra es esto, el manual del fabricante. Es la palabra inerrante de Dios, que vive y permanece para siempre, inalterable. Cristo dijo, cielos y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Esto es un principio. Así es que la segunda razón, la primera es porque es parte de mi obediencia y mi devoción a Dios, porque Él es la autoridad. Y mi marido representa la autoridad de Dios, porque yo quiero agradar a Dios. Lo que platicábamos ayer, he vivido una transformación interna por el Espíritu Santo, he reconocido que necesito un Salvador y he hecho a Jesucristo el Rey y Señor de mi vida. Él me ha sellado con su Espíritu Santo. Y por cuanto quiero agradarle y vivir para Él, la primera razón es como al Señor, para agradar a Dios. La segunda es porque es propio de la creación y del diseño de Dios. La mujer es tomada y hecha del varón. El varón es la fuente y la mujer es traída por Dios al varón.
Dijo entonces Adán, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona. Y esto tiene tremendas implicaciones, que vamos a hablar con lujo de detalle a los hombres también, duro. Vamos a lanzar 2 o 3 misiles, Patriot, escudes, esos. Así es que, y la tercera razón está ahí. Volvemos a Efesios 5. Someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, 3 razones, como el Señor. 1, porque el marido es cabeza de la mujer. 2, en un sentido administrativo y con implicaciones tremendas hacia nuestra responsabilidad ante la autoridad máxima que es Dios. Y número 3, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Saben una cosa? Que últimamente, con respecto a este tema, he traído más en la cabeza y más en el corazón. La tercera razón es esta, porque el matrimonio es un modelo de Cristo y su iglesia. Así que nuestros matrimonios, fíjense lo contundente que es esto, nuestros matrimonios dan fe de lo que nosotros creemos con respecto a Cristo y su iglesia. Si yo vivo con mi chava nada más y no estoy casado, pues así está la moda, y me digo cristiano, ¿sabes qué? Estoy blasfemando. Porque estoy diciendo, ¿sabes qué? Cristo no murió, no me compró, no me hizo su esposa, no me redimió. Yo no sé qué clase de Dios a mi imagen y semejanza me hago cuando me digo cristiano, y mi matrimonio, que necesita ser un modelo y un reflejo de Cristo y su iglesia, está pervirtiendo la pureza del Evangelio. En otras palabras, mi relación con mi esposa, mi matrimonio, no es sino el modelo de la redención y de la obra de Cristo a favor de su iglesia. Dicho de una manera, mi concepto de Cristo y su iglesia y mi matrimonio o se sostienen o se derrumban juntos. La relación que yo tenga como esposo, siervo, ya vamos para allá, con mi esposita, va a hablar del tipo de Salvador en el que he creído. Pero si yo soy un tirano y si yo no estoy reflejando ese amor, esa entrega, esa santidad en mi matrimonio y en mi amor por mi esposa, lo que estoy diciendo es, no creo en el Cristo de la Biblia. Me he hecho un Cristo a mi imagen y a mi semejanza. Eso es tremendo. El máximo testimonio, el más elocuente testimonio del Evangelio es nuestro matrimonio, porque este es un modelo de la relación de Cristo con su iglesia. ¿Hay adulterio en nuestra vida? Lo que estamos diciendo es, todos los caminos llevan a Roma. Cristo no es el Señor verdaderamente de mi vida. Hay idolatría, hay avaricia, hay pecado en mi vida. No he nacido de nuevo. O sea, es una implicación tremenda, porque uno es la sombra del cuerpo. Y dice Pablo, termina diciendo, digo esto respecto a Cristo y su iglesia, es un misterio. Así es que ese es el tercer principio, porque el matrimonio es un modelo de Cristo y su iglesia. Versículos 23 y 24. Lo voy a leer otra vez. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es interesante que aquí la Biblia no me dice, marido, tienes que ser la cabeza de tu casa. Me dice, eres la cabeza de tu casa. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de cabeza eres? Por eso muchos de nuestros hogares andan de cabeza, porque la cabeza que tienen, pues está de cabeza. A las mujeres no les dice, chicas, denles chance de jugar a la cabeza. No, hazle como quieras. Él es la cabeza. Él es la cabeza. Cristo, la cabeza de la iglesia. Nosotros, la cabeza de nuestros hogares. Así es que están las 3 razones. Vamos a repetirlas. La primera es entonces porque es parte de mi obediencia a Jesucristo. La segunda es porque esto obedece a un diseño. Esto tiene su origen en la creación. Este es el diseño de Dios en la creación. Y lo tercero, porque mi matrimonio necesita representar la relación entre Cristo y la iglesia. Entendamos otra vez por qué aquí Pablo habla de las mujeres, porque el tópico es la sumisión. ¿Recordamos? En el matrimonio, padres e hijos, siervos y demás. Es el tópico, es el tema, y por eso, bueno, en relación al matrimonio, a quien Dios le manda estar sometido, a la cabeza está la mujer.
Pero no por orden de importancia, porque ahorita vamos a ver, así como entonces la esposa representa a la iglesia, el esposo representa a Cristo. Y hemos visto aquí en Efesios que el que hace la obra no es la iglesia. Nosotros, ¿qué hicimos como iglesia? Creer en Él. ¿Pero qué hizo Cristo? Toda bendición espiritual. ¿Se acuerdan ayer todo lo que hizo? Nos bendijo, nos escogió, nos llamó santos sin mancha, nos predestinó, nos compró, nos perdonó. Y si pones en una balanza la responsabilidad de la cabeza con la respuesta del cuerpo, en este caso la mujer, sí, no tiene comparación. Y nos vamos a dar a la tarea a partir de la siguiente charla de hablar de la responsabilidad de las cabezas delante de Dios, de amar a sus mujeres. Pero esto que se quede muy claro. ¿Por qué? Porque es mi obediencia a Dios, porque es el diseño de Dios, y porque mi sujeción a mi esposo habla de que yo creo que el Evangelio de Dios es real. Si yo no estoy sujeta a mi esposo y me digo cristiana, estoy viviendo una mentira. Tan tan. Primera de Juan, ¿qué nos dice? Si alguno dice que conoce a Dios y anda en tinieblas, miente. Y la verdad no está en Él. Con nuestra boca confesamos a Cristo, pero con nuestros hechos le negamos. En este caso, y estamos terminando de hablar ya del rol de las mujeres, con nuestra sujeción. Creo que hay un diseño, pero por sobre todo, creo que mi sujeción habla de la pureza del Evangelio, de la respuesta de la iglesia al gran amor de Dios. La siguiente charla, pues, es el amor de Dios, pero vamos a despedirnos en oración. Y yo le quiero pedir a mi esposita que pase y que las represente a todas ustedes y que hagan las chicas esta oración delante de Dios. El Señor nos está haciendo un llamado a ser motivadas por la obediencia a nuestro Señor. Por eso sometidas a nuestros esposos como al Señor. La motivación es nuestro Señor. Después, honrar el orden de Dios en la creación. Y como último punto, reflejar como modelo la relación entre Cristo y su iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias porque tú nos has amado con un amor eterno, Señor. Y tú deseas de nosotros una respuesta a ese gran amor, Señor. Que entendemos que no hay manera de pagar, pero como gratitud a ti, Señor, deseamos con todo nuestro corazón serte agradables. Permite que en esta mañana nuestro corazón quede impactado con el deseo de agradarte a través de esta sumisión a nuestros esposos, por amor a ti, Padre. Y no que sea en nuestras fuerzas, porque sabemos que no tenemos ninguna, Señor, sino que sea en tus fuerzas, Padre, que tú hagas esta preciosa obra en nuestros corazones, solo por gratitud a ti. Gracias, Padre. Permítenos, Señor, que a partir de este día, Señor, nuestra relación con nuestros esposos sea diferente. Ayúdanos a cumplir esa función preciosa, Señor, como tu iglesia que se somete a ti, que como esposas estemos sometidas a nuestros esposos. Gracias, Padre, porque sabemos que tú harás la obra en nosotros y que toda la gloria sea para ti, Padre. En el nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén.